Pues muy buenas tardes, noches, porque allá en Estados Unidos es tarde, aquí ya es noche, en Ecuador pues más noche, ¿verdad? Ajá. Buenas tardes, noches. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por haber aceptado dar tu testimonio. Ángeles, gracias una vez más por estar siempre al pendiente de lo que son las redes sociales. Y pues el día de hoy vamos a tener el testimonio de Carlos. Y me gustaría, Carlos, que comencemos presentándote quién es Carlos y a qué se dedica. Hola, buenas tardes, buenas noches, como dice Marta. Bueno, mi nombre es Carlos Zamora, soy ecuatoriano, tengo 32 años. Este, Socialmente, digamos, o profesionalmente, en otras palabras, me dedico a la docencia de secundaria. No sé cómo le digan allá en México, no sé cómo le digan allá, pero acá regularmente se le dice colegio, ¿no? Colegio engloba los adolescentes jóvenes, ¿no? Todos estos muchachos. De lenguaje, y bueno, y aparte de eso, pues me dedico también a la pastoral juvenil, a la pastoral dirigida a jóvenes especialmente, acompañar a estos jóvenes, y como que por ahí dicen, nadie es coincidencia, ¿no? Como que profesionalmente también me ha tocado acompañar a jóvenes en el ámbito profesional. Eso es lo que podría resumir en lo que me dedico, gran parte de mi tiempo. Muy bien, Carlos. Y yo voy a comenzar haciéndote una pregunta y tú me vas a contestar lo que se te venga a la cabeza primero, lo que sientas, lo que tú pienses. ¿Te parece? Está bien, listo. Ecopaz. Eh, Transformación. ¿Cómo ha transformado Ecopaz tu vida? Pues de muchas maneras, en muchas partes de mi vida. Eh, en comprender el sentido de la vida, creo que eso ha sido lo principal, porque creo que todos seres humanos llegan al momento en que uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y a dónde voy? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué hago? ¿Es lo correcto o no es lo correcto? ¿Es lo mejor o no es lo mejor? Eso Copax ha ayudado mucho en mi vida, o sea, en todo ámbito, humano, profesional, todo. O sea, Ecopax yo lo veo en donde quiera. Eso creo que le decía a Marta también en un audio, decía que Ecopax prácticamente lo ven en acompañamiento a jóvenes, en el trabajo, en el mercado, o sea, donde sea. En este caso, como que Ecopax, aquí va la segunda palabra, diría yo, además de transformación, encarnación. O sea, como que Ecopax se ha encarnado en todo lo que veo y en todo lo que escucho por medio de lo que es Ecopax, ¿no? Sentirse bien, hacer el bien y otras cosas que engloban Ecopax, ¿no? Eso podría decir yo, o sea, donde sea lo veo, no solamente en acompañamiento de grupo o en mi vida personal. Bueno, primero es la vida personal de uno, ¿no? Que es la que se transforma y, y luego acompañar a otras personas para que también sientan esto o vivan esto. Ángeles, ¿quieres hacerle una pregunta a Carlos? Sí, ah, has hablado de transformación. ¿Cómo Ecopax ha transformado la vida de Carlos? En, Creo que en el tema de los valores, en el tema de los valores y la vida misma, bueno, eso es general, ¿no? Pero en el tema de los valores, como que darle sentido, ¿no? Porque muchas veces, en mi caso, sí, conceptualmente uno sabe los valores, ¿no? El respeto, tantos valores que hay, que existen, cada vez existen más, creo, pero, pero comprenderles y darle un sentido, ¿no? O sea, ya como que vivirlos, pero como debería ser vivido, en plenitud. Yo creo que eso es lo que ha transformado, ya la visión, también podríamos decir la visión de las cosas, cómo ver las cosas. Y otra cosa que creo que ha hecho es saber escuchar. Eso creo que lo más, la riqueza que más he notado en Ecopax. Ya saber escuchar, cuándo escuchar y cuándo hablar. Obviamente nosotros no, también a veces andamos como a veces decimos en los encuentros de Ecopax. Yo suelo decir,
a veces pataleamos, pero esto ha ayudado. Ecopax en lo personal ha ayudado a saber escuchar y cuándo hablar, ¿no? No, no, no porque no siempre es momento de hablar, a veces solamente escuchar. A veces también es necesario hablar. Entonces, eso es como lo que ha moldeado un poco o transformado, mejor dicho, mi vida. Es lo más notable que yo veo, ¿no? A veces, no sé si les pasa a ustedes que a veces uno no nota ciertas cosas de uno, pero otra persona sí lo nota. Ahora eso no sé, habrá que preguntar. La palabra mágica, ¿no? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Qué pienso yo de mí? ¿No? Nos decías encarnación. ¿Por qué encarnación? Yo, en otro sentido, ya como más laico, por así decirlo, social, comunitario, es como bueno, no sé si sea un dicho que dice ponerte en los zapatos del otro. Así lo veo, en ese sentido lo voy encarnando. Ponerme en los zapatos de la otra persona. Ese es un aspecto, creo que uno de los principales que me ha ayudado de Ecopax. O sea, ya ahora, cuando escucho o vivo una realidad, escucho la realidad de otra persona, no solamente, primero no es lo que yo pienso, sino que trato de como asimilar lo que dice esa persona y entender la realidad de esa persona, ¿no? Porque uno, bueno, en lo personal, puedo prejuzgar o juzgar, ¿no? Según lo que he vivido yo. Pero creo que Ecopax me ayudaba un poquito a tratar de, antes de dar yo un veredicto o juzgar, que es lo peor que a veces uno hace, pero bueno, este, entender, o sea, entender la realidad de esa persona. ¿Por qué esa persona es así? Por esto, ¿no? ¿Por qué esta persona dijo esta cosa, esta cuestión? Por eso. ¿Por qué se fue por aquí y no por allá? Es por esto, por la vida que ha tenido, por las experiencias, por las cicatrices, por las heridas, por tantas cosas, ¿no? Eso ha ayudado un poco en mi caso. Y no solamente, también en lo profesional, que uno en lo profesional como docente ve tantos casos, tantos casos que uno se queda con la boca abierta y no imagina. Y a veces me quedo pensando, ¿qué será la vida de este joven que ha vivido esto en su hogar, que no tiene mamá o que la mamá lo dejó abandonado o que su papá, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo una persona a veces me quedo pensando, diciendo, chuta, ¿qué será la vida de este joven o de esta jovencita que este, la mamá la rechaza por el simple hecho que tiene otro color de piel? Entonces son casos que uno se queda como, ay. Entonces uno ya empatiza más con estas realidades. Ahí viene la palabra encarnación. Decías también sentido, le encontraste sentido. ¿Antes tu vida no tenía sentido o aumentó ese sentido? Sí, se tomó más forma, ¿no? Tomó más forma. En lo personal, yo siempre, desde los 19 años, como que empecé esta búsqueda, ¿no? De, quiero hacer algo, ¿no? Buscaba en el ámbito espiritual, pues, ser, este, un religioso, y yo veía ese objetivo o ese servicio más bien, claro, ¿no? Y era una meta. Después, como que Dios, a veces la voluntad de uno no es la voluntad de Dios, ¿no? En este caso, los que somos creyentes, ¿no? Otros dirán la voluntad del universo, bueno, cada uno tiene su forma de expresar. Pero en este caso, digo lo personal, la voluntad mía no era la mejor, ¿no? O no era la más conveniente, era la que realmente me iba a hacer feliz, ¿no? Eso no quita que yo era feliz, ¿no? Pero uno la felicidad a veces la siente más y a veces menos, ¿no? En este caso, pues caminando de 19 años, ahora tengo 32 años, poco a poco como que se fueron dando las cosas y yo como que me dejé, más bien no ir hacia esa meta, sino más bien dejarme direccionar. Y, y ahí como que la vida fue cobrando sentido hasta que conocí este Ecopax, este, por casualidad. eh, y eso, Ecopax me permitió darle, o sea, darle como una dirección a este sentido de la vida que uno tiene, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? No solamente quiero estar en esta tierra por mí, o sea, por mis sueños o objetivos. Y aquí entran los sueños y los objetivos de los demás.
En lo personal, eso me hace feliz, o sea, acompañar esos sueños. Porque a veces me digo, si solamente acompaño mis sueños, sí, es bonito cumplir un sueño, es bonito caminar hacia un sueño, pero solamente es mío. Quizás ese sueño no sea de alguien más. Entonces, esa alegría de ver que esta otra persona que uno acompaña está siguiendo su sueño, para mí eso es una expresión de felicidad, porque hay algo más, o sea, no estoy haciendo algo solamente para mí, sino para alguien más o para algunos más. Ángeles, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, Carlos, como Ecopax tiene cuatro pilares, ¿verdad? Muy importantes. ¿Cómo Carlos ha vivido esos pilares y cómo te ha fortalecido? Esos pilares que se centran en el bien. Este, vivir bien, por ejemplo, acogemos uno. Vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Vivir bien es, sea donde sea que esté, sin importar el lugar. Eso es lo primero, ¿no? Vivir bien, sentirme satisfecho, feliz, que es otra palabra que retomo nuevamente, tranquilo, en paz. Eso es algo que me ha ayudado, ¿no? Eso no quita que uno tenga los problemas, problemas en la vida, ¿no? Se le presenta por la vida, qué sé yo, eh, este, que comúnmente uno tiene en la vida rutinaria, diaria, problemas que se le escapan a uno también, pero eso no quita que me quite la paz, ¿no? La paz es el orden de las cosas. Si, si ante un problema, alguna adversidad, me desordeno, pierdo la paz, ¿no? Entonces la paz es mantener el orden, simplemente, bueno, ya mejor soluciono eso, de tal manera voy a solucionarlo y ya está. Ese de los cuatro pilares, de esa manera me ha ayudado a hacer el bien, a coger este otro pilar. Bueno, eso, aunque uno a veces quiere, a veces también me pregunto, más o menos me preguntaba esto cuando tenía como 18, 19, no más, porque a los 19 inicié esta búsqueda, como a los 21, 22 años, porque yo retomé los estudios universitarios un poco tarde, ¿no? Un poco tarde. Entonces, me acuerdo que yo iba a una gran ciudad, una ciudad enorme, ¿no? Porque yo, aunque nací en una ciudad enorme llamada Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes del Ecuador, este, no la conocí tanto, ¿no? Entonces ahí después me trasladé a una ciudad pequeñita que se llama El Empalme, de acá de Ecuador, pero acá no hay universidad, ¿no? Entonces tenía que trasladarme a una universidad ah, que quedaba en otra ciudad, es así grande, llamada Quevedo. Entonces yo en ese momento también sentía ese hacer el bien, quiero hacer el bien. Y como que no sé si a ustedes les ha pasado que uno llega en un momento, uno quizá un poco más este, pequeño de edad, ingenuo, uno quiere solucionar todas las cosas del mundo, acabar con el hambre, todo, todo, ¿no? Entonces yo me daba una Sí. crisis, ¿no? Porque yo que si quería hacer el bien, quiero hacer el bien. Aparecía una persona vendiendo caramelos, yo le compraba, porque quería hacer el bien. Aparecía otra, también le compraba. Aparecía otra vendiendo otro, también le compraba. Hasta que después miraba mi bolsillo y ya no me quedaba $1 para el pasaje. Entonces yo, ahí entraba en crisis. Ahí entraba en crisis porque yo quería hacer el bien, pero a todos, porque quiero ver a todos tranquilos, aunque no pueda solucionar su hambre, al menos en algo le ayudo. Y yo entraba en crisis. El primer semestre pasé en crisis, ¿no? Porque vi que no podía solucionar todas. No podía hacer, Claro. en ese momento pensé que no podía hacer el bien. Y por eso entraba en crisis, ¿no? Yo dije, pero no puedo hacer el bien, ¿cómo hago ahora? Después, y aquí también ayuda Ecopax, ¿no? A comprender que no, pues la cosa es el bien posible. El bien posible, porque no voy a poder comprarle o ayudar, porque a veces por una parte uno puede comprar de esa manera ayudar, ¿no? Pero por otra parte, a veces lo que suelo hacer es si un niño aparece y me pide algo, pues prefiero preguntarle si ha almorzado y si no ha almorzado, pues le compro un almuerzo. Pero ahí Ecopax ayuda a esto, a entender realmente lo que es hacer el bien posible, ¿no? No solamente dar, sino enseñar a, aquí me olvidé un poco, pero bueno, a enseñar a lograr ¿cómo es? Ese objetivo. Creo que hay un dicho que
no hay que dar de comer, sino enseñar cómo se busca para A comer. pescar, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Y eso es una crisis que yo tuve en ese tiempo, ¿no? O una de tantas. Pero eso es una crisis un poco chistosa, que ahora que me acuerdo, pues me hace reír un poco. Y dices, hacer el bien posible y es enseñar pues sí, a pescar, a ganarse su alimento, no nada más es dar, ¿no? Porque a veces, como decías tú, damos y no sabemos si se aprovecha. Y cuando tú le preguntas a este niño si ella comió, pues ahí ya estás viendo que puede aprovechar el desayuno que le des, ¿no? Ujú. También comentabas aprender a escuchar. No es lo mismo escuchar que oír. Bueno, según lo que hemos aprendido, no, pero ahora no tengo el concepto a mano. Pero yo veo que escuchar es como algo más profundo, eh, más profundo humanamente hablando, ¿no? Escuchar es entender, comprender, ponerme los zapatos del otro, o sea, algo más profundo. Oír es como que escucho el carro pitar, ¿qué pasa? Y ya está, y se fue. Pero escuchar es como sentarme ahí, y profundamente darle tiempo, ¿no? Que me platique, a entender, y quizás no decir una sola palabra, como lo dije hace un momento, solamente escuchar, y ya está. A veces eso ayuda. Muchas las veces creo que solamente eso, ante una realidad complicada. Por ejemplo, esto de esta niña que la mamá la rechaza por solamente ser de otro color, aunque esta madre es de ese mismo color. Este, es, eso no dije nada yo, solamente escuché y ya está, o sea, hay veces que no. Entonces yo creo que eso es escuchar, o sea, sentarme con calma, con paciencia, profundizar hasta donde esa persona permite, ¿no? No, bueno, en lo personal no trato de ir más allá, solamente escuchar y ya está, no decir ni una sola palabra, a veces sí toca, ¿no? Pero yo creo que eso, profundizar, sentarme con paciencia y tratar de empatizar. Decías también que la paz es el orden de las cosas. ¿A qué te refieres cuando dices el orden de las cosas? Aquí yo me voy un poco a lo espiritual. Este, creyente en Dios, creyente que tenemos un Padre que nos ama, ¿cómo es? Que nos hace hermanos. Creo que esa es la mejor manera de ver la religión, ¿no? Este, porque si usted es mi hermana, si ustedes son mis hermanas, pues obviamente no voy a hacer daño. Ojalá fuera la sociedad así, ¿no? Pero bueno, fuera de eso. La paz es el orden en las cosas. Aquí voy a lo espiritual. Tener paz es saber que algunas cosas sí se me escapan, vienen problemas, dificultades, todos tenemos, hasta la persona más rica del mundo, hasta la persona más santa del mundo, entre comillas, la puede tener, pero la paz, el orden en las cosas significa, para mí, en lo personal, cada uno tendrá su manera de verlo, pero aunque lleguen problemas, sé que hay alguien que mantiene el orden. Entonces yo, bueno, llegó un problema, no lo puedo solucionar, ¿qué hago? Ahí está él. Ahí está él para mantener el orden, o sea, yo estoy tranquilo. Ante ese orden de las cosas que él tiene, yo estoy tranquilo porque es algo que ya se me escapa. No puedo estancarme ahí, que es lo que muchas veces ahora en los adolescentes y jóvenes veo, ¿no? Que se estancan ante problemas tan pequeños, tan pequeños, tan minúsculos, otros sí son graves, ¿no? Pero hay pequeños problemas tan pequeños. Esto es obviamente por la edad, ¿no? Un adolescente amplifica todo, entonces un problema pequeño lo ve grande. Pero esto es el orden de las cosas en lo personal, ¿no? Ante una realidad, un problema que ya estoy perdiendo la paz, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, para estar en paz no puedo hacer nada, no puedo solucionar, hay alguien que ordena las cosas, confío en él. De esa manera mantengo la paz. O sea, confío en que todo está ordenado, todo estará ordenado. Te hacía la pregunta misma que tú dijiste, porque precisamente en esa parte, si hay tanto caos, viendo, Carlos, y un poquito cómo hemos interactuado en Ecopaz y has conocido cuáles son algunas dinámicas de acá de México, es muy diferente. Ecuador y México o adolecen de lo mismo. Yo creo que nos parecemos bastante, creo que nos parecemos bastante. Tanto socialmente, a veces me pongo a ver las noticias de México y veo cosas muy similares. Este, tristemente en negatividad, eh,
he visto que cada vez nos parecemos más, tristemente, porque eso no deberíamos parecernos, pero bueno. Y en temas sociales positivos, por ejemplo, la gente, las personas, los mexicanos, los ecuatorianos, en valores y en principios, que yo siempre creo que el bien es posible, ante una sociedad muy, alterada, muy adormecida, yo siempre trato de ver lo positivo, ¿no? Entonces creo que también esas cosas nos parecemos. Y Ecopax también creo que tratamos de ver de una manera, cada uno de una forma, de formas distintas, porque trabajar con jóvenes no es lo mismo que trabajar con ancianos, por ejemplo, ¿no? O adultos, o padres, pero la esencia se mantiene, la esencia, buscar el bien, hacer el bien, sentirse bien y otras cosas más que hemos aprendido, las herramientas. Pero nos parecemos. Yo me acuerdo que uno de los integrantes de Copax, John Villarroel, me conversaba cómo él vivió México y, digamos, decíamos, nos parecemos bastante, aunque hablamos un poco distinto en temas de dialecto, pero nos parecemos bastante. Ángeles, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Cómo Carlos se, se ha, ya que es el estar bien como Carlos, ha estado bien durante las etapas de crisis, ya que trabajas con jóvenes, que pienso que es la etapa más dura para trabajar con ellos, ¿no? Porque es donde ellos están en busca de su identidad. Entonces, trabajar con jóvenes, ¿qué tan difícil ha sido para ti y cómo hace Carlos para encontrar la paz y ayudarte a ti mismo, ayudarte a ti mismo a sentirte bien, a estar bien? La primera etapa como docente sentía que la paz se me escapaba. Sentía como que ya se iba volando. Y otra vez, ahí uno no tanto usar el corazón, ¿no? Hay una cita bíblica que dice que el corazón del hombre, el corazón es engañoso. Eso se refiere a los impulsos, ¿no? El impulso, si nosotros nos dejamos llevar por los impulsos, créame que mordemos como perro. Pero ahí llega la etapa de la razón, ¿no? Cuando sentía que se me escapaba la paz, la razón, la razón, la razón. Eso me pasó la primera etapa de como docente porque ahí encontré realidades muy complicadas, ¿no? Y eso que yo trabajo en el área rural, que comúnmente, no sé cómo se le dice allá, pero es como el campo, ¿no? Como el campo, Ujú, es el campo. la selva, no sé. Algunos le dicen la selva, otros el campo ya. Donde hay mucha naturaleza, fuera de la ciudad, muy alejado de la ciudad. Y aquí la realidad es un poco distinta, o sea, un poco más tranquila, por así decirlo, ¿no? Pero aún así uno encontraba realidades, yo encontré realidades, he encontrado realidades muy complicadas, y ahí es cuando primero quería escapar la paz, ¿no? Encontraba muchachos que te tiraban la banca, ¿no? Como docente, se ponían enojados y te tiraban la banca. Uno, ¿qué hacer ante esa realidad? Un humano común, un docente comúnmente, voy a llamar al inspector, pues te vas a quedar encerrado ahí y, bueno, que una solución, no soluciona nada de eso. Pero bueno, y yo como Ecopax, ¿qué hago? Esto nunca me he topado, decía yo. ¿Qué hago ante esto? Entonces ahí con la paz sé que me quería ir y algunas veces creo que sí se me fue. Este, porque uno, pues, a veces como persona, como ser humano, uno como que no usa la razón primero, ¿no? Usa primero las emociones, los impulsos. Y el ser humano, no sé si les ha pasado también que uno quiere buscar una solución rápida. Y una solución rápida como docente, pues, como lo dije, es llamar al inspector, llamar a la ama, que venga a ver a este muchacho malcriado, etcétera, etcétera, lo que dicen los docentes, ¿no? Comunes, ¿no? Y lo retan y lo sancionan y vaya que otras cosas. Pero yo me preguntaba, ¿qué hacer ante esta realidad? Ahora ya que llevo un tiempo, pues trato de encarnar esa realidad de esos jóvenes, ¿no? Y poco a poco conociéndolos, porque como docente uno tiene algo llamado que se llama la entrevista socioemocional. Gracias a Dios existe eso, porque ahí uno permite conocer un poco más al joven, un poco más lo de su casa, su hogar. No profundizar mucho, pero al menos sí ciertas cosas que uno como dice, este joven o esta joven es así por algo, por esta razón, debe ser. No tiene papá. Ah, con razón siempre es impulsiva ante los docentes, varones. Con las docentes mujeres tranquila.
por esto, porque papá fue así, o no conoció a papá, o el papá es un, ya, como dicen acá, un pobre, pero, y hay uno como que va entendiendo, ¿no? A este joven contra las autoridades es un relajo porque él no vive con papás, él vive con una tía o vive con no sé quién, pero no con sus padres. Y así, entonces uno como que va, y ahí sí voy encontrando el orden, ¿no? Como que el orden también viene, el orden de las cosas viene cuando uno conoce, ¿ya? Cuando uno conoce, porque si yo no conozco, esta es la primera reacción de una persona, en este caso de un joven, también uno como que a veces quiere reaccionar así, ¿no? De la misma manera o peor, porque uno quiere encontrar las soluciones rápidas. Pero como hemos aprendido en Ecopax, los procesos, el proceso es la clave, el caminar al paso de esta persona, no mi paso, porque si camino a mi paso, no, caminar, acompañar. Nosotros no, voy en mi camino, voy en el camino de esta persona y respetar ese camino, poco a poco. O sea, Ecopac te ha apoyado en tu trabajo de maestro, que es como nosotros lo llamamos, ¿verdad? Con tus alumnos, en lugar de exigirles a comportarse bien, a entender la parte por qué está comportándose de esta manera y ser empático hacia su comportamiento y entenderlo. Ecopac te ha ayudado a eso. Sin duda, sí. Aunque antes de Copax ya venía yo haciendo un camino porque siempre ya cuando encontré un poquito el sentido de mi vida, poco a poco como que me iba formando intelectualmente, por así decirlo, en el tema de los jóvenes, no conocer psicológicamente, entender psicológicamente a los hombres, a los jóvenes, perdón, a los jóvenes emocionalmente, pero Ecopax amplificó esto porque no solamente se centra en un joven, ¿no? Por ejemplo, yo tomo un diplomado para jóvenes, pero solamente jóvenes. En esto, Ecopax me ayudó a entender el ser humano como tal, en su máxima expresión, ¿no? Desde sus sueños, sus anhelos, sus vivencias, su crecimiento, su fortaleza, todo, ¿no? Entonces, esto me ayudó, me amplificó mucho la vista, ¿no? No quedarme solamente, el joven piensa así porque intelectualmente su cerebro psicológicamente es así. No ahora desde el aspecto humano, que creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, eso sí me ayudó claramente. Ya, Ecopass te ayuda entonces a conocer al ser como tal, a la persona, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú qué les dirías a los jóvenes ahorita en día, a causa de sus comportamientos, todo? ¿Qué les recomendarías o simplemente los escucharías? Pues uno quisiera de lo que yo siempre les digo a los jóvenes, conecten, y esto hemos aprendido de Copax, no sé si se acuerdan, conectar el corazón con la razón, conectarlo, ya no solamente hacer lo que el corazón te dice. Y esa parte generalmente se la ven los adolescentes, solamente se guían por el corazón, por los sentimientos, por las emociones e impulsos, pero la razón no mucho, ¿no? Porque la razón, o sea, ahí viene la psicología, ¿no? Psicológicamente, si uno estudia psicología del adolescente, va a entender que es muy difícil que usen y conecten la razón con el corazón, muy complicado, porque ya biológicamente son así. Entonces, pero eso yo creo que sería el consejo o recomendación, casi la palabra consejo no uso mucho, pero recomendación sí, este, porque es la mejor manera, o sea, uno lo hace tomar decisiones, especialmente un adolescente, un joven, mejores, ¿no? Que no traigan muchas consecuencias para su vida, ¿no? Típica reacción de un joven ante complicaciones, me voy de casa. Ya, y obviamente uno ve que esa no es la mejor decisión, ¿no? Pero a veces se llegan a esas decisiones. Y uno como ya ha aprendido un poco, porque tampoco uno a veces, como lo decía hace un rato, uno patalea también, pero conectar un poco esa razón con el corazón, ambas que vayan unidas de la mano, ¿ya? Porque tampoco apagar las emociones, tampoco, no, no, somos humanos, somos emocionales, eso no se puede apagar. Yo creo que esa sería la recomendación Y otra cosa, ¿Ecopass es solo para católicos? para todos, para todos. Si uno no quiere utilizar esto de que, somos hijos de un mismo padre, hijos de un mismo padre,
y que somos hermanos, también podríamos, una persona que no es creyente, incluso, podría decir, bueno, somos hijos de la misma, del mismo planeta, de la misma Mm. naturaleza, de la misma realidad, y eso nos hace hermanos, o eso nos hace comunidad, eso nos hace fraternidad, entonces, por ende, no debo hacerle daño a mi vecino. Ya, con eso basta. Y tendríamos una sociedad mucho mejor, que esa es la esencia de Ecopax, ¿no? Que el de al lado es parte de mi entorno, parte, somos una misma familia, podríamos decir, ¿no? Porque somos parte de un mismo planeta, de una misma casa. Entonces eso, pues si somos parte de una misma casa, no debería hacer la vida imposible a mi vecino. Entonces, esa es la esencia de Ecopax. Entonces, ahí sí sería una mejor sociedad. Gracias. Ángeles, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, Carlos, sí, uno de los pilares de Ecopax es hacer el bien. ¿Qué reto te ha llevado o cuál ha sido el reto más difícil para ti que Ecopax te ha apoyado a salir de ahí o a transformar esa situación difícil? A ti no importa con quién. Yo creo que lo propio, lo, conmigo mismo. Eso ha sido Ah, lo más difícil. ¿nos vas a explicar un poco cómo es esa situación difícil contigo mismo y cómo Ecopax te ha ayudado a transformarlo? Siempre cuesta más dejarse transformar, dejarse moldear, dejarse, bueno, yo creo, siempre suelo utilizar esas dos palabras, moldear, transformar ciertas cosas que uno mismo es, ¿no? Bueno, esencia no, en esencia uno nunca debe cambiar, ¿no? Siempre le digo, chicos, que las realidades no te cambien la esencia, puedes madurar, mejorar, pero la esencia eres tú, no cambies. Entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil que he encontrado de Copax y lo que más ha costado, ¿no? Dejarme moldear en todo ámbito, en ámbito psicológico, incluso mismo política. Yo hace unos, qué sé yo, 7 años pensaba distinto ahora, pensaba distinto. Este, tema de religioso también ha cambiado mucho, no en creencias, sino en tema de cómo ver a la otra persona que no forma parte de mi religión. Ya, ya ahora la veo muy distinto, ¿no? Ahora es un hermano al cual debo amar igual que el hermano que forma parte de mi grupo religioso. O sea, igual, yo mismo. No debe ser distinto. En tema de ser un humano, ¿no? Aunque todos sabemos que todos somos igual en dignidad, pero en concepto, ¿no? Pero uno a veces no lo vive. Ahora sí trato de vivirlo, ¿no? Igual en dignidad. Cada uno es distinto, ¿no? Entonces eso me costó más dejar moldear en mi vida, esa parte personal, desde dentro, ¿no? De lo profundo. Eso tomó años. No recuerdo, Marta, cuánto tenemos de tiempo en Copax, pero ¿cuánto tiempo es? ¿Qué? Pues fue en la pandemia, poco antes de, sí, en la pandemia, ¿no? Cuando inició, Sí, 5 o 6 años ya. 5 o 6 años. Yo hacía hace tiempo la broma con John Villarruel, eh, de que la pandemia solamente trajo una cosa buena, el Copax. Siempre hacía esa broma. Este, y sí fue algo bueno, porque Sí, recordemos que ese tiempo, pues, como que uno, como que pasó encerrado. Incluso el mismo yo no ha compartido eso, ¿no? Como que andaba en ese tiempo en esa búsqueda de qué hacer ahora, qué hago. Entonces, fue algo bueno. Y desde ahí, creo que eso que le decía a Ángeles, cambiar, dejar moldear la parte interior, la parte de mi ser, para luego acompañar a otros, eso ha sido lo más difícil. Eso tomó años. Creo que ya como que le tengo un poquito más clara la cosa hace como un año o 2 años, no más. O sea, gran parte del tiempo de Copax fue por eso, o sea, ese caminar de interior, ¿no? Desde lo profundo de mi ser. Eso fue lo más difícil. entonces digamos que Ecopaz nos ayuda a interiorizarnos, conocernos y conocer al otro por medio de, ¿no? Sí, sí. Y eso que uno, como le decía, cada uno es distinto, ¿no? Cada uno es distinto. Yo no estoy muy a favor de eso que decir que todo, unas personas he escuchado que dicen, que se respeta, obviamente. Todos somos iguales, ¿no? Yo digo, yo somos distintos, pero sí con la misma dignidad. Con la misma dignidad, todos, pero distintos, ¿no? Yo soy distinto a Marta, no me parezco.
pero somos iguales en dignidad, la misma dignidad tenemos. Y eso creo que es fundamental, ¿no? Donde hay diversidad, creo que ahí también está el bien. Ujú. Es maravilloso ver un grupo diverso, ¿no? A mí me encanta ver los grupos diversos. Me Así encanta, es. cada uno, me encanta cuando en un grupo hay un jovencito, hay un adolescente, hay un adulto, hay un anciano. Me encanta porque uno puede ser muy rico. Y eso ha sido otra cosa difícil para mí. Y aquí les comparto algo que no todos conocen, ¿no? Algo raro, no sé por qué pasó esto, no sé por qué, en mi caso, como soy creyente, digo, Dios me designó esto, no sé por qué razón, porque en mi caso, la adolescencia, yo no la viví como cualquier adolescente, ¿no? Yo no tuve, nunca me escapé del colegio, Ujú. nunca me llevaron a inspección. O sea, algo que comúnmente se ve en los adolescentes que tienen complicaciones, ¿no? Es lo más común. Yo soy tutor de un curso, décimo, se le dice acá así, décimo año de educación básica, y siempre los que suelen ir a inspección son como seis, ¿no? Entonces, yo a veces me pongo a pensar, yo no viví eso, no viví eso. Y con razón antes me costaba entender cuando un adolescente, pues, qué sé yo, por ejemplo, se escapaba del colegio. No comprendía eso. O sea, no comprendo por qué hacer eso cuando te causa problemas. O sea, yo no entendía esa parte, ¿no? Porque yo no pude vivir eso. Yo en mi adolescencia, pues, la viví en una silla de ruedas. O sea, yo estuve inválido 3 años. Entonces, mientras me recuperé y todo eso. Entonces yo no viví lo que comúnmente un adolescente o un jovencito se escapa de la universidad para ir a tomar alcohol con sus amigos, nunca he ido a una discoteca. O sea, yo totalmente como que Dios, por así decirlo, me cuido de todo eso. Digo yo, no sé, nunca he encontrado respuesta y creo que nunca la encontraré, pero a veces me digo, ¿por qué yo estoy con los jóvenes si yo no viví lo que ellos vivieron? Hasta ahora lo entiendo, pero Pero bueno, esos ahora son, pues, posiblemente te puso en ese camino para que experimentes desde los jóvenes lo que tú no viviste. Ahora lo estás viviendo no personalmente, sino estás viviendo por medio de ellos. Entonces, posiblemente ese sea el por qué estás ahí, para que tengas esa experiencia, aunque no sea personal, pero la tienes con tanto joven que estás cerca de ellos. ¿Sí? sí, sí. Entonces ahora quisiera preguntarte, ¿Ecopass llegó a ti o tú llegaste a Ecopass? A ver, creo que yo busqué y llegó, o sea, la encontré indirectamente, ¿no? Porque nosotros acá en Ecuador buscábamos qué hacer, ¿no? Encerrados, ya no teníamos formación, no teníamos una persona que está al frente, un hermano mayor, por así decirlo. Creo que eso aprendimos de Copax por medio de la persona que está al frente de nosotros, ¿no? Un hermano mayor. Nadie es más que nadie, sino un hermano. Somos hermanos, hay un hermano mayor siempre, un hermano menor, y simplemente eso, ¿no? Un hermano mayor. Este, entonces nosotros como que andamos en búsqueda. John Villarruel se pudo contactar con la persona que nos acompaña siempre y ahí tuvimos el primer encuentro. Y de ahí pensábamos, solamente habíamos programado un encuentro y ya nos tienen aquí. Nos fuimos de largo. Y Entonces, seguimos. como que sí buscamos y encontramos indirectamente, o sea, como que sí buscamos, pero algo que no queríamos encontrar, o sea, no esperábamos encontrar. Yo no esperaba encontrar Copax, no esperaba, o sea, buscaba otra cosa, ¿no? Una persona que está al frente de nosotros, que nos hable, creo que el primer tema creo que era sobre las misiones, algo así fue. Bueno, ahí sí fue como un poco formal, ¿no? Un tema. Y de ahí se fue moldeando, transformando en Ecopax, poco a poco eso. Decías que encontrar tu dirección, ¿la encontraste? Creo que Y sí, si no nos estoy 100% compartes seguro. cuál es esa dirección. No estoy 100% seguro. No estoy 100% seguro. Una vez un amigo me decía, eh, él es religioso, ¿no? Y él decía, yo soy feliz, pero no estoy 100% seguro si este sea mi camino. Y yo le digo, y eso no, en ese momento, hace años, ¿no? Yo le decía, y eso no lo hace infeliz, porque no lo hace tener dudas. Y dice, sí, pero eso no significa que no sea feliz. Entonces, así mismo digo ahora yo, ¿no? Creo que mi dirección, este,
el motivo de vida, es esto, acompañar a jóvenes, ¿no? Como le digo, vuelvo y digo, no tiene sentido, razonablemente no tiene sentido que acompañe a una persona, a jóvenes, que no vivió lo mismo que algunos jóvenes vivieron. Ya, ¿cómo voy a hablarle a un joven que, por ejemplo, ¿no? El alcohol no es lo más recomendable tomar en exceso cuando yo nunca lo he tomado, ¿no? Ni siquiera lo he probado. O creo que una vez lo probé, pero no me gustó el sabor y ¿no? Es desagradable el sabor. Entonces, ya pues de ahí como que yo digo a veces, razonablemente, digo, no tiene sentido. Entonces, yo diría que el camino es este, porque hasta ahora me he llevado aquí, que sí, en cierta parte sí he querido seguir con ellos, ¿no? Porque me siento feliz acompañar a jóvenes, me siento feliz porque veo el crecer, me gusta acompañar a jóvenes, me gusta, me agrada, ¿no? Me agrada eso. Y así que yo creo que este es el camino, ¿no? Este es el sentido de vida. ¿Cuándo, hasta cuándo? No, pues no sé. Ahí no me preocupo porque yo digo, pensar en el futuro no tiene caso. No más vivo el presente, ya, ¿para qué pensar en el futuro? Pues Carlos, muchas gracias por tu testimonio y por haber aceptado la invitación, pero no me gustaría despedirme sin antes preguntarles, ¿con qué se quedan de esta plática? ¿Con qué te quedas, Carlos? Seguir escuchando, aunque en esta ocasión más hablé, ¿no? Pero bueno, escuchar las preguntas. Creo que me quedo con eso porque me permitió recordar ciertas cosas de mi persona, retroalimentarme, y volver a tocar cosas que uno tiene en el corazón, ¿no? Creo que eso me quedo, volver a, a mi pasado, a mi persona. Ángeles, ¿con qué te quedas de esta plática? Yo me quedo con todas las pláticas porque hemos conocido, al menos yo he conocido a Carlos mm, profunda, o sea, lo que nos compartió, yo no lo conocía de él, y todo, pues es su experiencia de la vida en Acupar. Entonces yo me quedo con todo lo que él compartió y así. Y pues yo me quedo con algo que dijiste. Ecopaz se ve en todos lados, no nada más en aquí o no nada más a la vuelta. Yo creo que lo vemos en todo, como decías, en el trabajo, en la escuela, en el amigo, en donde quiera. Y Ecopaz no es otra cosa que el rostro de quien nos acompaña siempre. Sí, Sí, Pues muchísimas gracias. Que tengan una gracias a ustedes. excelente noche. muchas gracias, buenas noches, nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.